En el vasto tapiz de la historia, la enemistad entre Edom e Israel se entrelaza con la figura de la cuarta bestia, Roma, y sus acciones contra los descendientes de Jacob. Esta saga de alianzas traicioneras, opresión y juicios divinos se despliega como una historia épica. Acompáñanos en este viaje para descubrir cómo el destino de Edom fue sellado y cómo Roma llevó la opresión a nuevas alturas. El viaje comienza con Abraham, el patriarca cuya fe y obediencia lo llevaron a recibir la promesa divina. Génesis 12 nos cuenta cómo dijo Adonai a Abraham: vete de tu país y de tu lugar natal y de la casa de tu padre, a la tierra que habré de mostrarte. Abraham dejó Ur de los Caldeos y se dirigió a la tierra de Canaán, donde Dios le prometió que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo y heredarían esta tierra. Abraham tuvo un hijo, Isaac, y Isaac se casó con Rebeca, los cuales esta pareja tienen dos hijos gemelos de los gemelos Esaú y Jacob. Esaú, el primero en nacer, salió primero, rojizo, todo el cual manto de vello, y llamaron su nombre Esab. Este era un cazador hábil y amado por su padre Isaac. Y después salió su hermano y su mano se hacía en el calcañal de Esab y llamó su nombre Jacob. Era el preferido de su madre Rebeca. Esaú, conocido como el cazador, vendió su derecho de nacimiento a Jacob por un plato de lentejas, marcando el inicio de una enemistad ancestral entre sus descendientes, Edom e Israel. En tiempos antiguos, en los días de los patriarcas, la vasta tierra de Edom se extendía más allá de los confines conocidos por los hijos de Israel. Era una tierra de montañas, rica en historia y en personajes de gran importancia. Entre los descendientes de Edom se encontraban dos figuras notables, Magdiel e Iram. La Torá, en Génesis 36 versículo 43, nos revela que Magdiel e Iram eran descendientes de Edom. La Torá nos cuenta: estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes de que reinara un rey sobre los hijos de Israel. Entre estos reyes, Magdiel e Iram se destacaron por su poder y ambición. En el transcurso de los siglos, la influencia de Edom se desvaneció, pero no su legado. Entre las historias del pueblo judío, nos enseña el sabio Rashi, investigador de la Torá y reconocido por su empeño a entender los misterios de la Torá, nos dice en su comentario sobre Génesis, señala que Magdiel e Iram no se desvanecieron en la historia, sino que sus nombres pasaron a formar parte de una nueva era, una era de grandes imperios. Así, se dice que Magdiel e Iram, descendientes de Edom, se convirtieron eventualmente en monarcas de Roma. La Roma de los tiempos antiguos, con su imponente ejército y sus intrincadas estructuras de poder, llevaba en sus raíces el eco de los antiguos reyes edomitas. La ciudad de Roma, con sus vastas conquistas y su influencia global, reflejaba el carácter y la ambición de esos primeros monarcas edomitas. La Torá junto a los sabios que profundizan el estudio de la Torá nos enseñan que Roma, como sucesora de Edom, sería un adversario formidable para el pueblo de Israel. Esta conexión no es meramente histórica, sino que tiene un profundo significado simbólico. En la literatura de los expertos en las investigaciones de la Torá, debido a su análisis profundo, Roma es a menudo identificada con Edom debido a la percepción de que Roma heredó el poder y la influencia de Edom. Así, el legado de Magdiel e Iram se entrelazó con la historia de Roma, transformando su influencia en un imperio que dominó el mundo conocido. Sin embargo, la historia no termina allí. La Torá nos recuerda que, a pesar de las grandes naciones y los imperios que han surgido y caído, la justicia y el propósito divino prevalecen. El pueblo de Israel, a través de sus desafíos y adversidades, sigue fiel a las enseñanzas y promesas de la Torá. Y así, la afirmación de Edom y Roma se convierte en una lección eterna sobre la grandeza, la justicia y el destino en la narrativa divina. En el desierto, mientras los israelitas se dirigían hacia la tierra prometida, Edom cerró sus puertas ante ellos. En Números 20, Moisés solicitó permiso para atravesar Edom, pero la negativa de Edom obligó a los israelitas a tomar un largo y arduo desvío, intensificando la rivalidad entre ambos pueblos. A pesar de las tensiones, hubo momentos de cooperación. Durante el reinado del rey David, Israel sometió a Edom. En 2 de Samuel 8 narra cómo David extendió su dominio y estableció una relación de vasallaje.
Las tropas israelitas colocaron guarniciones en Edom, asegurando un periodo de paz bajo el dominio israelita. La paz no duró. Tras la muerte de David, Edom se rebeló contra el dominio israelita. En Primera de Reyes 11 se menciona que Edom estaba bajo control israelita durante el reinado de Salomón, pero la rebelión no tardó en estallar. En tiempos de los reinos divididos, Edom formó alianzas con los filisteos y otras naciones contra Judá. En Segunda de Reyes 8 revela cómo Edom se rebeló y atacó a Judá, demostrando la inestabilidad de sus alianzas. Roma, como la cuarta bestia, forjó alianzas con diversos reinos y naciones. Estas alianzas, a menudo traicioneras, intensificaron el conflicto con los judíos y sometieron sus tierras a un control implacable. Roma utilizó su poder para dominar y expandir su influencia a lo largo del mundo conocido, incluyendo las tierras de Israel. La opresión romana alcanzó su clímax con la destrucción del Segundo Templo en el año 70 de la Era Común, durante la Gran Rebelión, año 66 al año 73 de la Era Común. Tito y su ejército arrasaron Jerusalén, resultando en la dispersión forzada de la población judía y la destrucción del Santo Templo. Cabe recalcar que no debemos confundir esto con la destrucción del primer templo, la cual muchos cristianos dicen que es la semana 70 de Daniel. Haremos un breve análisis con expertos de la materia en su lenguaje original hebreo. La llamada semana 70 en Daniel 9 no se refiere al periodo de Jesús. Los traductores cristianos han distorsionado el texto original hebreo para que encaje con sus teorías mesiánicas, cumpliendo al pie de la letra lo dicho por Daniel: cambiará los tiempos y la ley, o sea, la palabra de Dios distorsionará para expandir su reino de tinieblas. A continuación, un ejemplo clásico de mala traducción y manipulación mesiánica se basa en la incorrecta puntuación, alterando el sentido del texto con un simple punto y coma. Esta necesidad de hacer que un versículo diga lo que no dice es un intento de falsificación. Sin embargo, como esto no es suficiente para demostrar lo que quieren, inventan otros recursos. A continuación, con la ayuda de Dios, desenmascararemos estos engaños. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora voy a mostrarles la mejor traducción al español de estos versículos, basada en las auténticas escrituras del pueblo de Israel y en eruditos en la Torá. Tengan mucho cuidado con las versiones de aquellos que se hacen llamar raíces hebreas, ya que siguen en el cristianismo y sus libros contienen los mismos errores. Es importante recordar que Esaú era un gran cazador. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Conoce, pues, y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén, hasta, ungido, como príncipe, habrá 7 semanas, y luego 62 semanas, y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, quien fuera ungido será quitado y no tendrá nada, y Caret, y la ciudad y el santuario destruirá el pueblo de un gobernante que ha de venir, con cataclismo será su fin, y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. Las traducciones cristianas de algunos textos hebreos hacen cambios significativos que alteran su sentido original, tal como predijo Daniel. La cuarta bestia cambiará los tiempos y la ley para su beneficio propio. Veamos 3 ejemplos. Primer cambio, un ungido como príncipe, Mashiach Nagid, se traduce incorrectamente como Mesías príncipe. Errores en esta traducción. Mashiach significa ungido y nunca se usa como nombre propio en el Tanaj. En el Tanaj, Mashiach se refiere a personas con autoridad, como el sumo sacerdote,
Levítico 4, 3, un rey judío, 2 Shemuel 22, 51, o un rey extranjero, Ciro en Yesaya 45, 1. No se usa el artículo determinado, el ungido igual a H Mashiach, en el original, lo que implica un artículo indeterminado, 1. Por lo tanto, no se refiere a ningún rey judío en particular, ni siquiera a un solo ungido, sino a dos. Segundo cambio, la traducción cristiana elimina un punto y coma crucial en Daniel 9, 25. En el original, se habla de 7 semanas punto y coma y luego 62 semanas, indicando dos periodos diferentes. La traducción cristiana une estos periodos en 7 semanas y 62 semanas, creando un solo periodo de 69 semanas, lo cual es incorrecto. Tercer cambio, en Daniel 9:26, la traducción cristiana dice más no por sí, en lugar del correcto y no tendrá nada. Este cambio se utiliza para justificar la idea de un Mesías que murió por los pecados de otros, lo cual no está presente en el texto original. Estos cambios en la traducción son un claro intento de distorsionar la palabra de Dios para apoyar teorías cristianas. En realidad, Daniel 9 menciona dos periodos distintos, 7 semanas y luego 62 semanas. Estos periodos se refieren a eventos históricos específicos. Primero, se refiere a la reconstrucción de Jerusalén tras la destrucción del primer templo en 586 antes de la Era Común. Luego, la reconstrucción fue iniciada por Ciro el Grande 49 años después, representando las primeras 7 semanas. El texto menciona un segundo periodo de 62 semanas, que corresponde al reinado de Alejandro Llaneo, un rey y sumo sacerdote judío, 434 años después de Ciro. Estas semanas no suman 69 semanas continuas y no tienen nada que ver con Jesús. La manipulación de la traducción y puntuación del texto original es lo que ha llevado a esta errónea interpretación cristiana. Así, tal como lo profetizó Daniel, la bestia alteró los textos sagrados para cumplir con su agenda y manipular la interpretación de las escrituras. Según la profecía, la cuarta bestia cambiaría los tiempos y la ley para su propio beneficio, y esto se ha manifestado claramente en la adulteración de los textos bíblicos. Los cambios en los textos no fueron meros errores de traducción o malentendidos, sino modificaciones deliberadas diseñadas para respaldar las teorías emergentes del cristianismo, en contraste con la interpretación original y auténtica del judaísmo. Estos ajustes no solo alteraron el significado de las profecías, sino que también desviaron a muchos de la verdad revelada en las escrituras originales. Uno de los ejemplos más notorios de esta manipulación es la alteración de términos clave en el texto hebreo. La traducción de Mashiach Nagid como Mesías príncipe es una distorsión significativa. En el contexto del Tanaj, Mashiach se refiere a un ungido en general, como un rey o un sacerdote, pero no como un nombre propio o título exclusivo. Sin embargo, en la traducción cristiana, se le ha atribuido un significado que se alinea con las doctrinas mesiánicas cristianas, cambiando así la intención original del texto. Otro cambio crucial se encuentra en la interpretación del periodo de las semanas en Daniel 9:25. El texto hebreo original menciona 7 semanas y luego 62 semanas, lo que indica dos periodos distintos. Sin embargo, la traducción cristiana ha fusionado estos periodos en 7 semanas y 62 semanas, creando una sola unidad de 69 semanas para ajustarse a una cronología que respalda sus teorías. Esta alteración no es simplemente una cuestión de cálculo incorrecto, sino un intento consciente de reconfigurar el texto para apoyar una interpretación cristiana específica que no tiene base en el texto original. Además, la traducción de frases críticas también ha sido manipulada para servir a las creencias cristianas. Por ejemplo, la frase "y no tendrá nada" en el texto hebreo original se traduce erróneamente como "más no por sí". Esta alteración se utiliza para justificar la idea de un Mesías que muere por los pecados de otros, un concepto central en la teología cristiana, pero ajeno a la interpretación original del judaísmo. Estos cambios y adulteraciones no son meros errores o malentendidos.
Son actos intencionales de manipulación diseñados para expandir la oscuridad y alejar a las personas de la verdad original contenida en las Escrituras. La bestia, siguiendo la profecía de Daniel, ha logrado alterar los textos de manera que apoyen sus propias teorías y objetivos, impactando profundamente la comprensión de las Escrituras en todo el mundo. Al realizar estas modificaciones, la bestia no solo ha cambiado los tiempos y la ley en un sentido literal, sino que también ha distorsionado el mensaje divino para promover sus propias agendas. Esta expansión de la oscuridad a través de textos adulterados ha tenido un impacto duradero en la interpretación de las Escrituras y en la fe de innumerables personas a lo largo de la historia. Durante siglos, la Iglesia ha producido más de 150.000 versiones diferentes de la Biblia, un esfuerzo que refleja un intento sistemático de corregir y ocultar errores en las traducciones originales. Esta vasta cantidad de versiones ha permitido que se manipulen las Escrituras para servir a agendas doctrinales específicas, alineándose con la profecía de Daniel sobre la cuarta bestia que cambiaría los tiempos y la ley para su propio beneficio. Estos cambios no solo distorsionaron el mensaje bíblico, sino que también llevaron a la acusación del pueblo judío, cumpliendo la profecía: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Isaías 53. Israel ha sufrido enormemente a causa de estos esfuerzos por alterar la verdad, enfrentando rechazo y dolor, como se describe en Isaías 53. El pasaje habla de un pueblo que fue menospreciado y desechado, sin belleza ni atractivo a la vista, despreciado y cargado con los padecimientos de otros. Aunque Israel, en la diáspora, llevó el peso de los sufrimientos y las transgresiones de los pueblos, fue visto como un desecho, castigado y afligido, incluso cuando no se hizo justicia por él. Este sufrimiento de Israel, como el del siervo en Isaías 53, es un reflejo de cómo la cuarta bestia alteró las Escrituras para desviar la atención de sus propios errores y expandir la oscuridad en el mundo. Los cambios en los textos provocaron que el pueblo judío fuera injustamente acusado y sufriera a manos de las naciones, cumpliendo la profecía sobre el sufrimiento y el rechazo que enfrentarían. La transformación y distorsión de las Escrituras, por lo tanto, no solo cumplieron con las profecías, sino que también consolidaron la manipulación que la cuarta bestia utilizó para sus propios fines oscuros.